Buen día. Hoy vamos a abordar el tema. Estamos siempre con sistema nervioso, pero en este caso vamos a ver un receptor, quizás el receptor más importante que tenemos, que es el ojo. Este receptor nos permite a nosotros percibir todo lo que está en el medio ambiente. Nos ingresa directamente a nuestra corteza cerebral. Recuerden que los receptores permiten que nosotros nos apropiemos de nuestro entorno, del exterior. Y entonces este receptor tan especial como lo es el ojo, pues nos permite observar la dimensión, el color, la forma. Nos permite observar gestos de otras personas, nos permite observar la naturaleza. Al final de cuentas, pues como les digo, viene a ser el principal receptor que tenemos. Además, desde el punto de vista clínico, este receptor responde a muchas de las anomalías o enfermedades que podamos tener. Una de ellas es, podemos analizar la salud de la persona viendo la retina. En la retina, como es transparente, se translucen los vasos sanguíneos. Podemos ver los vasos sanguíneos a ese nivel y ver qué alteraciones tienen. Podemos apreciar si hay alguna hemorragia intracraneana, podemos ver el nervio óptico, podemos analizar algunas otras estructuras ahí que nos pueden indicar que la persona es en un momento determinado hipertensa. Bueno, cómo está el colesterol a nivel arterial lo podemos sospechar analizando la retina, de tal manera que ese es un examen que ustedes van a estar realizando, que es entrar por medio de un aparato, medio de un haz de luz y un juego de lentes, por medio del oftalmoscopio poder observar la retina, no solo para analizar la salud de la retina directamente, sino para poder ingresar y ver algunas estructuras, como mencionaba, las arterias que nos indican de la salud de las personas. Bueno, como mencionaba, el ojo es un receptor que permite que la luz logre entrar hasta la retina y poder registrarse a ese nivel por medio de un proceso químico. Hay células nerviosas que traducen esa información y lo elevan hasta la corteza cerebral. Es un receptor. Realmente vemos con nuestra corteza cerebral. Eso es lo que quiere decir esta frase que tenemos acá. Nuestros ojos no ven, pero vemos a través de ellos. No, las características generales que tiene este órgano tan importante es que está conformado por el ojo y por la estructura que lleva la información hasta la corteza cerebral, que es el nervio óptico. Está compuesto por un globo ocular, por estructuras y músculos que encontramos a nivel del ojo, tejido conectivo, adiposo, y además externamente, porque estamos hablando del ojo externamente, incluimos las cejas, los párpados, la conjuntiva y el aparato lagrimal como estructura del ojo. Esto viéndolo desde la perspectiva externa. Ahora, ya viéndolo como una cámara, porque la verdad es de que esto pareciera una cámara fotográfica con sus paredes, sus lentes y la película que registra la luz, que en este caso es la retina. Tiene forma casi esférica, mide 2.5 centímetros de diámetro, se ubica en un espacio a nivel de los huesos de la cara, que es la órbita. Bueno,
Nos sirven estas referencias, saber que tiene dos polos, tiene un polo anterior, un polo posterior, aquí está el nervio óptico, tiene un ecuador, tiene meridianos. Bueno, para facilitar su estudio también en el polo anterior, también este polo lo podemos dividir en 4 cuadrantes, 2 superiores, 2 inferiores. Esto, si aquí tuviésemos la nariz, este es el cuadrante superior interno, este es el cuadrante inferior interno, el cuadrante superior lateral o externo, el cuadrante inferior lateral o externo. Y aquí tuviéramos el otro ojo, pero visto en la parte posterior. Podemos apreciar el nervio óptico acá y los 4 cuadrantes. Y si nosotros estamos entrando por medio de un oftalmoscopio, estaríamos viendo el ojo en su parte posterior a este nivel. Bueno, el ojo está fijado a la órbita. Allí vamos a encontrar tejido adiposo, que acá lo estoy señalando, los músculos extrínsecos, porque vamos a ver que hay músculo en el interior del ojo, solo que no es estriado. Estos sí son músculos estriados, los podemos contraer a voluntad nuestra. Es el que permite movilizar el ojo hacia el lado derecho, al lado izquierdo, arriba, abajo. Y además hay una conjuntiva, que es la que podemos apreciar acá, que tiene pequeños vasos sanguíneos. Y vamos a observar algunas otras estructuras que vamos a señalar acá. Este espacio que vemos acá, que se conoce como espacio intervaginal, porque tiene una cápsula, que es esta que estoy señalando acá, que se llama cápsula de Tenon, que permite también que de alguna manera pueda movilizarse el ojo. Bueno, el globo ocular tiene una pared externa, que es la que vamos a analizar en este momento, compuesta por la córnea y la esclerótica o esclera. Y en estos lugares, o en toda esta pared externa, vamos a localizar nosotros un surco escleral externo, que es el que estoy señalando acá, que nos separa la esclerótica de la córnea. Y acá también podemos llamar a este elemento como limbo, el limbo entre la esclerótica y la córnea. Aquí podemos ver el ojo en su parte anterior, podemos apreciar el iris. Esta es la esclerótica. El iris permite verlo porque acá adelante tenemos la capa córnea, que es totalmente transparente. Bueno, aquí podemos apreciar el ojo con su pared. La pared del ojo estaría conformada externamente por la capa esclerocorneal, esclerótica y córnea. Luego en la capa media pueden ver ustedes en rojo la capa media o capa vascular se le llama también, que se proyecta hasta acá, hasta el iris. Y por último podemos ver la capa más interna, que es la retina, las 3 capas. Aquí podemos apreciar nosotros también que la pared del ojo junto con el iris va a conformar un espacio lleno de líquido que se conoce como cámara anterior. Y detrás del iris, entre el cristalino, que es este lente que vemos acá, vamos a observar la cámara posterior. Aquí se produce, vamos a ver en los cuerpos ciliares de esta estructura triangular que vemos acá, se produce el humor acuoso, pasa
levanta el iris funciona como una válvula para que no retorne y se dirige para acá y aquí hay un drenaje a este nivel en el limbo que vamos a estudiar posteriormente. Podemos apreciar el nervio óptico, podemos apreciar, bueno, la dura madre le proporciona un revestimiento al nervio óptico. Podemos observar que aquí entran los vasos retinianos que después se diseminan dentro de la retina. También podemos ver que aquí está la fobia, que es el área visual por excelencia. Es el área donde tenemos la máxima visión nosotros. También se conoce como mácula porque es una pequeña mancha que se localiza a ese nivel y que se diferencia del resto de la retina. Bueno, vamos a empezar por la pared más externa, la pared del globo ocular, que sería la capa fibrosa. Luego tenemos la capa vascular e internamente tenemos la retina, pero vamos a comenzar por la parte externa. Aquí ven la externa, aquí ya se incluyó la capa media y acá se incluyó la retina. Bueno, la capa fibrosa esclerocorneal es la que en términos generales protege el ojo y permite la turgencia que tiene el ojo. La capa vascular recibe ese nombre por los vasos sanguíneos que tiene, pero además ahí está el órgano de la acomodación y la retina, que es la que posee los receptores para la luz. Iniciamos entonces con la esclerocorneal, esclerótica y córnea. Bueno, la esclerótica y la córnea permiten que el ojo tenga la forma que tiene y además permite que pueda soportar cierta presión. Por eso se le conoce como capa de soporte. Empezamos por la esclerótica, que es el blanco del ojo. Bueno, forma parte del soporte que presenta, de la fortaleza que presenta esta porción externa. Se continúa con la córnea en la parte de adelante. Aquí tendríamos la esclerótica, sería esto, y llega hasta acá. Aquí vamos a ver que las fibras del nervio óptico ingresan por pequeños agujeritos que hay dentro de la esclerótica, que se conoce como área cribosa. La esclerótica tiene 1 milímetro de espesor acá en el polo posterior y es más delgada aquí en la parte anterior, que solo tiene 0.3 milímetros. Está formado principalmente por colágeno tipo 1, hay algunas fibras elásticas, hay algunos fibroblastos alargados a ese nivel y aquí se insertan los tendones que unen los músculos extrínsecos al ojo y también por fuera va a presentar, como mencionábamos, la cápsula de Tenon. Aquí tenemos la esclerótica, solo voy a mencionar los nombres porque no creo realmente importante conocer la estructura de cada una de estas capas, pero sí mencionar que aquí está la capa epiescleral con tejido conjuntivo laxo. Esta es la parte más fuerte con fibras tipo 1 y tipo 3 y una lámina que une al final de cuentas la esclerótica a la capa media, que se conoce como lámina fusca. También tiene fibras elásticas acá, fibras elásticas acá y aquí predominan las fibras colágenas. Bueno, esto es para que veamos cómo funciona la retina cuando nos ingresa diferentes ondas de luz, que son los diferentes colores. Bueno, ahora pasamos a la córnea, que es la parte delantera de la capa fibrosa externa.
Esta tiene forma elíptica, tiene un diámetro menor que lo que forma la esclerótica, es un poco más gruesa. En términos generales es un disco, si lo vemos desde adelante, que mide 10.5 a 11.5 milímetros de ancho. Y el espesor que tiene esta pared es de 0.5 en el centro y 0.7 en la parte periférica. Las capas que tiene, cuando la estudiamos con el microscopio, las estudiamos desde afuera hacia adentro. Afuera va a tener un epitelio, que es el epitelio anterior de la córnea, que se continúa con el epitelio de la conjuntiva. Luego va a tener una porción que se conoce como limitante anterior, que es bastante uniforme y que también se conoce como membrana de Bowman. Después tenemos el estroma o sustancia propia, que es lo que ocupa la mayor parte del espesor. Después tenemos otra limitante que se conoce como limitante posterior o membrana de Descemet. Y por último tenemos un epitelio que realmente se puede considerar un endotelio con una capa de células planas. Aquí la vemos, todas las capas, las voy a mencionar. Este es el epitelio, que es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Esta línea o esta pequeña banda más transparente acá es la limitante externa o membrana de Bowman. Luego podemos apreciar todo este espesor, es la sustancia propia, y luego esta parte clara que vemos acá es la limitante interna o membrana de Descemet, y por último tenemos el endotelio de Descemet. Serían todas las capas que vamos a estudiar: epitelio, Bowman, estroma o sustancia propia, membrana de Descemet y endotelio. Bueno, el epitelio, este epitelio que vemos acá es plano, estratificado, no queratinizado, más o menos tiene 5 a 6 capas, y en la superficie tiene micropliegues acá en la superficie. Esto hace que las secreciones que se producen, entre ellos las lágrimas y una pequeña cantidad de moco como lubricante que se producen, se puedan quedar depositadas en esos micropliegues y nos ayuden a que se mantenga lubricado y humectada la capa córnea. Cuando nosotros tenemos parálisis, por ejemplo, de los párpados, que los párpados sirven para regar esas lágrimas y esa parte lubricante, regarla, distribuirla en todo el epitelio. Si a nosotros nos dejaran fijos los párpados y con aire ahí se nos desecaría y esta córnea sufre cambios que quedan afectados. También es importante mencionar que este epitelio, como la córnea tiene una característica, no tiene vasos sanguíneos. Cuando tenemos ciertas deficiencias como la vitamina A, este epitelio sufre, no se puede reparar y nos pueden aparecer las ulceraciones. En los niños desnutridos se dan muchas veces ulceraciones de la córnea y esto hace que los niños queden con ceguera porque la córnea es transparente y al tener una cicatrización se hace opaca. Bueno, después del epitelio está la lámina limitante anterior. Esta lámina limitante tiene unas fibras colágenas 5, 6, 3 y 1 y tiene un espesor de 10 micras apenas, pero es importante mencionarla porque es bastante transparente. Luego tenemos la sustancia propia, que es la que estamos señalando acá. Ocupa el 90% del espesor. La forma en que se estructura en forma de pequeñas laminillas de estas fibras colágenas tipo 1, 3, 5 y 6, junto con proteoglucanos, principalmente el condroitin sulfato y el queratán sulfato. La forma en que está organizada hace que esta zona sea totalmente transparente.
También vamos a encontrar algunos fibroblastos ahí que reciben el nombre de queratinocitos. El 78% es agua, el 1% sales, algunas otras moléculas y células y fibras de colágeno que vamos a encontrar a este nivel. Luego tenemos la membrana limitante interna acá y que se conoce también como membrana de Descemet. Es una lámina homogénea de 5 a 10 micras, parece una lámina basal, eso es lo que parece. Y por último, el endotelio, que es un epitelio plano simple que tenemos acá, que se conoce como endotelio de Descemet. 5 capas: epitelio, lámina limitante externa, sustancia propia o estroma de la córnea, lámina limitante interna y endotelio de Descemet. Bueno, ahora vamos a ver el limbo. El limbo es la frontera entre la capa esclerótica o entre la esclerótica y la córnea, esto que vemos acá. Habíamos dicho que tiene una angulación acá externa, pero tiene una parte interna también, y ahí vamos a encontrar una estructura que es una red de trabéculas con muchos espacios. Y dentro de esa red y esas trabéculas está un canal que aquí apenas se ve en color oscuro, que es el canal de Schlemm, que es donde se drena el humor acuoso. Dijimos que se produce acá, aquí está la cámara posterior. La presión del líquido levanta el iris, pasa a la cámara anterior y se dirige acá, a este retículo trabecular, y se drena por medio del canal de Schlemm. Cuando ese canal se tapa, tenemos problemas de que aumenta la presión del líquido acá, y al aumentar la presión puede lesionar la pared. A eso se le conoce como glaucoma, cuando se produce obstrucción a ese nivel. El canal de Schlemm es un vaso aplanado, se extiende alrededor de toda la circunferencia del limbo, y lo importante es que se drena ahí el humor acuoso. Aquí podemos observar lo que les mencionaba: la cámara posterior, el iris, el humor acuoso pasa acá. Aquí tenemos el limbo en la parte interna, aquí está el canal de Schlemm, todo esto es el retículo trabecular, y para acá pasa el humor acuoso. Después va a drenar a unas venas que, como llevan, en vez de llevar sangre, lo que llevan esas pequeñas venas es el humor acuoso, por eso se llaman venas acuosas. Bueno, vamos ahora a la capa media. La capa media tiene 3 regiones. Se le llama vascular o se le llama úvea porque se parece, cuando se vio por primera vez, parecía la cáscara de las uvas. Entonces se le denominó uva porque tiene también mucha melanina, y entonces es de color oscuro. Está dividida en 3 regiones. En la parte anterior está el iris y el cuerpo ciliar, y luego tenemos la coroides. El iris, recuerden que es un diafragma que está controlando la cantidad de luz que nos ingresa al ojo, y el cuerpo ciliar es una estructura que tiene unas fibras o un ligamento que se une al lente nuestro, el lente que tenemos interno, y permite la acomodación. Ese lente es el cristalino. Luego tenemos la coroides, que se va a situar entre la esclerótica y la retina. Bueno, esta es la proyección anterior, pero vamos a regresar a una imagen que tenía anterior. Aquí vemos nosotros la parte anterior de esa. Aquí está la capa de soporte que vimos primero. Aquí empieza la capa media, pero esta es la parte anterior de la capa media. Este es el cuerpo ciliar, que tiene músculo liso,
Y aquí vemos cómo es con estas proyecciones que vemos acá, que son los cuerpos ciliares. Aquí se forma el humor acuoso, vean que tiene muchos vasos sanguíneos acá y tiene un epitelio que viene es parte de la retina, que viene desde la retina, que recubre esto. Y aquí está la otra parte que es el diafragma, que se conoce como iris. El epitelio de la retina, el epitelio pigmentario de la retina se reviste todo esto y reviste la parte posterior del iris. Entonces, el cuerpo ciliar y el iris son parte de esta estructura media. El iris, recuerden que es la parte que nosotros mencionamos cuando decimos los ojos son de color azul, son café, son negros. Este es el iris, es esa última proyección que tenemos, es la membrana coloreada. Ese iris tiene un estroma, tiene un epitelio en la parte posterior, como habíamos visto, que es un epitelio de doble capa. Están pigmentadas las dos capas y es la continuación del cuerpo ciliar. La importancia del iris es que, como les decía, tiene un estroma con tejido conjuntivo, tiene vasos sanguíneos espirales ahí en el interior y que tiene un músculo que va a estar a este nivel, que es el circular, que es el que permite contraer la pupila. Y tiene un músculo que sus fibras son radiadas a este nivel, que al contraerse dilata la pupila, el músculo dilatador de la pupila y el músculo que conocemos como constrictor de la pupila. Voy a regresar a esta. Aquí está el iris cortado transversalmente, aquí hay un epitelio plano. Este es el estroma del iris. Esta es la doble capa de células pigmentadas que vienen desde la retina. ¿Por qué vemos el iris de color negro? Cuando el iris tiene pigmento acá oscuro de melanina, tiene algunos cromatóforos, se llaman, o células que pigmentan el iris, y las encontramos en toda esta porción, entonces los ojos son de color negro. Cuando tienen menos, entonces los ojos son de color verde o de color café primero, después. Pero cuando no hay nada acá, cuando no hay ninguna célula que tiña este lugar, entonces esto oscuro se ve a través del estroma. Es el mismo fenómeno que nosotros observamos con el agua de un lago. Si ustedes analizan detenidamente el fondo del lago, es oscuro, pero el agua es transparente. Cuando ingresa la luz a través de lo transparente, pero con un fondo oscuro como en el lago, entonces eso se ve de color azul. Cuando el iris es transparente porque no tiene melanina, entonces los ojos serán de color azul. Pero si el iris tiene melanina, los ojos van a oscurecerse. Primero podrán ser verdes, después podrán ser café claro, después hasta convertirse en negros cuando tienen mucha melanina. Bueno, el cuerpo ciliar es una estructura que tiene estos elementos acá y el ligamento especial que une el cuerpo ciliar con el cristalino. Cuando estas fibras se contraen, entonces se modifica la cápsula y entonces el cristalino se adapta para corregir o llevar la luz hasta la mácula. Es el sistema de acomodación. Y los cuerpos ciliares, aquí se produce el humor acuoso. Bueno, después de esto, aquí tenemos el cuerpo ciliar. Tenemos el cuerpo ciliar
Y aquí podemos apreciar nosotros cómo el cuerpo ciliar, por medio de estas fibras, se unen al cristalino. Es el instrumento de acomodación realmente. Después del cuerpo ciliar, el iris, el cuerpo ciliar se continúa la coroides. La coroides, que la podemos observar, aquí vemos la esclerótica, aquí vemos los vasos sanguíneos que ingresan a la esclerótica y pasan hasta la coroides, que la vemos en color rojo acá. Aquí está la retina. Entonces está situada entre la esclerótica y la retina y se extiende desde la ora serrata. La ora serrata lo marca donde termina el cuerpo ciliar. Ahí está la ora serrata. Y entonces se extiende hasta donde está el nervio óptico, hasta la parte posterior. Aquí la pueden apreciar ustedes. Aquí está la ora serrata. Ahí termina también la retina visual, la retina nerviosa, porque después la retina sigue solo como epitelio pigmentado que recubre los procesos, el cuerpo ciliar, los procesos ciliares y el iris. Aquí está la ora serrata y aquí podemos apreciar nosotros en color rojo la coroides. La coroides va a presentar 4 capas. Desde la más externa está la supracoroides o epicoroides. Después una parte que es muy vascular, la coriocapilar, porque tiene unos capilares muy voluminosos. Y por último una especie de lámina basal que también se llama membrana de Bruch o membrana vítrea. Solo voy a mencionar algunos aspectos acá. Aquí ven las supracoroides. Aquí pueden observar la capa vascular porque tiene muchos vasos sanguíneos. Y aquí pueden observar la coriocapilar y por último la membrana de Bruch acá. La membrana de Bruch ya se une, es la que une al epitelio pigmentario de la retina que apreciamos acá. Bueno, la supracoroides es la que al final está adherida o está pegada a la esclerótica, tiene fibras colágenas y fibras elásticas. La vascular, lógicamente se llama vascular, ahí tiene arteriolas y vénulas, muchos vasos sanguíneos. La coriocapilar tiene capilares, son capilares de mucho diámetro. Y por último la membrana de Bruch o vítrea es la que separa y a la vez une la coroides. Es una especie de membrana basal que une la coroides al epitelio pigmentario. Bueno, pasamos a la última capa, que es la retina. La última capa del globo ocular, que está en color amarillo acá. Bueno, lo que contiene la retina es 2 capas. Ya vamos a ver que embriológicamente, ¿por qué tiene 2 partes? Tiene una parte externa formada por una capa de células cúbicas que estoy señalando acá. No se ven las células cúbicas acá porque este es un esquema, que es la capa de células pigmentadas o pigmentaria. Y luego tiene una capa que va de aquí hasta acá. Tiene una porción, por decirlo así, que es la porción nerviosa, que tiene neuronas y células de la neuroglia. Al final la retina vamos a ver que tiene 10 estratos, o se le pueden localizar 10 estratos o 10 capas. Bueno, aquí la podemos ver embriológicamente, proviene de una invaginación que se conoce como vesícula óptica y tiene una parte pigmentada o epitelio pigmentario y una parte nerviosa. Viene del neuroectodermo, del prosencéfalo. Bueno, la parte nerviosa es sensible a la luz. Los 2 tercios posteriores son los que conforman la retina, que realmente es sensible a la luz. Y la parte anterior ya habíamos mencionado que solo va como epitelio pigmentario,
cubriendo el cuerpo ciliar y cubriendo la parte posterior del iris. Bueno, en su parte sensitiva a la luz, vamos a encontrar una serie de complejos que forman las células de sinapsis, que conforman las células nerviosas que hay a ese nivel, incluyendo las células nerviosas muy especiales que son fotosensibles, que vamos a mencionar que son dos. Una de esas células fotosensibles es para la visión en color y la otra para la visión en blanco y negro. Bueno, aquí solo vamos a mencionar que esta parte, que es como un disco, que son las fibras nerviosas que salen de la retina, salen en forma de un nervio, que es el nervio óptico, que lleva todos los axones de unas células que están en la retina, que son las células ganglionares. Aquí no hay células sensibles, solo fibras. Entonces se va a presentar como un disco de fibras y es un punto ciego. Ustedes han escuchado que cuando uno va en un automóvil y a veces voltea a ver y solo ve con un ojo, no ve con los dos, porque no tenemos punto ciego cuando estamos viendo al frente, pero cuando vemos hacia un lado, que vemos hacia un lado en el automóvil y vemos solo con uno de los ojos, de repente vemos el retrovisor y no vemos el automóvil, porque el automóvil de repente en un momento determinado cayó en el disco en la pupila óptica, o en la papila óptica, perdón, en la papila óptica, y entonces no vemos porque ahí no podemos ver y eso se le llama punto ciego. Bueno, en el polo posterior la retina mide 1 milímetro de espesor, pero va a presentar una estructura más delgada, que es una pequeña depresión que se llama mácula o se conoce como fovea central, que ahí es donde está la máxima visión. Ya vamos a ver que exclusivamente hay conos en alguna de las porciones ahí. Bueno, vamos a analizar la retina, que es la capa interna del globo ocular, es la que tiene los fotorreceptores, es la porción óptica y de ahí salen las fibras nerviosas que van a constituir el nervio óptico, y en ella se distinguen 10 capas. Yo creo que en este momento ustedes no van a retener estas 10 capas, pero sí es importante que entiendan cómo funcionan estas capas y por qué se dan estas capas. Si alguno de ustedes va a ser posteriormente oftalmólogo, pues lógicamente el estudio de estas 10 capas los van a tener que realizar. Bueno, tiene los receptores para la luz, tiene áreas puramente sensitivas, como habíamos mencionado, a la luz. Vamos a ver primero la fovea. La importancia de ver la fovea es que aquí se separan, no vamos a ver todas las capas de la retina. Aquí pueden observar ustedes los núcleos de los fotorreceptores y las estructuras en forma de bastón o en forma de cono, que le dan el nombre de conos y bastones. Pero aquí tenemos más conos, por eso esta es la zona de máxima visión. Todos los otros elementos, si ustedes ven, se apartaron, unos para la derecha, otros para la izquierda, y lo que tenemos es casi solo los conos y los bastones. Esto hace que la luz entre. Si aquí se va una figura que estemos observando en el exterior y se posa acá, entra directamente a los conos y bastones. ¿Qué lo caracteriza o qué caracteriza esta zona? Que aquí también vamos a encontrar que esta zona se tiñe muchas veces de color amarillo y por eso se le llama mácula lútea. Es la zona de máxima visión.
Nosotros cuando leemos, todos nuestros músculos y todos nuestros lentes hacen que se enfoque cada letra y cada palabra se vaya enfocando directamente acá. Los problemas de la visión vienen desde el momento en el cual de repente nuestros músculos y nuestros lentes ya no lo enfocan, o tenemos un globo ocular muy largo o muy corto, que no hay capacidad para poderlos enfocar. Si la figura se enfoca por acá, por ejemplo, hasta este nivel, entonces no vemos. Si la figura se queda acá, no logramos ver. Tiene que enfocarse directamente acá en la mácula lútea para que nosotros podamos visualizar. Bueno, aquí tenemos el nervio óptico para que vean que esta es la retina, aquí está la retina y aquí están las fibras del nervio óptico. Bueno, aquí están las 10 capas que tiene la retina. Aquí tendríamos nosotros, la porción interna del ojo, que es lo que se conoce como humor vítreo. El humor vítreo que tenemos acá, que es una sustancia gelatinosa con algunas fibras y algunos componentes especiales, que mantiene, su función principal es mantener en su lugar a la retina. La retina tiene dos partes, como habíamos mencionado, la parte pigmentaria, que es el epitelio pigmentario, que no tiene nada que ver con neuronas, y la otra porción nerviosa, que es esta que vemos acá. Viniendo desde fuera hacia adentro, la retina entonces tiene primero el epitelio pigmentario, segundo las estructuras que tienen forma de cono o de bastón, que son estas que vemos acá, los fotorreceptores en forma de cono o bastón. Después hay una línea que se puede ver acá, que es la limitante externa, que son prolongaciones de las células de la neuroglia que mantienen en su lugar a los fotorreceptores y se llama limitante externa. Después tenemos una nuclear externa, aquí vamos a encontrar los núcleos de los fotorreceptores. Después una plexiforme externa, que aquí hay sinapsis de los fotorreceptores con las células que están en la nuclear interna. Aquí está la nuclear interna, que aquí vamos a encontrar otro tipo de células, células horizontales, células amácrinas, células bipolares o neuronas bipolares. Después estas neuronas bipolares hacen sinapsis con estas neuronas, que aquí están los núcleos, que son las ganglionares, y se establece la capa plexiforme interna. Después está la capa de las células ganglionares, luego la de las fibras nerviosas. Estas células ganglionares emiten su axón hacia acá, después se dobla y van a salir como nervio óptico. Y por último esta línea oscura que ven acá, que es la limitante interna, que son prolongaciones que vienen desde las células neurológicas de acá, que al final producen acá una última zona de sostén, que se conoce como membrana limitante interna. Acá está la coroides, de la coroides se sigue el epitelio pigmentario. Bueno, aquí están las 10 capas. Yo les quiero mencionar esto. Nuestros profesores, se van a reír ustedes cuando escuchen, pero allá en los inicios de los años 70, nos mostraron este mnemotécnico, que era aprenderse esta palabra que vemos acá, para aprenderse las 10 capas de la retina. Y la palabra consiste en todas estas sílabas, que es el inicio del nombre de las capas. Lificiplenu plenu licobaspig. Si uno se aprende esa palabra, lifice pleno pleno licobaspig, luego la escribe y después las numera, siendo la 1 la más externa, cobas, pig, células pigmentarias, coba, conos y bastones, la 3 limitante externa, la 4 nuclear externa, la 5 plexiforme externa, la 6 nuclear interna, la 7 plexiforme interna, la
La 8, las células ganglionares, células, la 9, las fibras de nervio óptico, y la 10, la limitante interna. 10 capas de la retina. Puestas, aquí está al revés la retina, aquí está la parte interna, acá la parte externa. Células pigmentarias, prolongaciones de conos y bastones, limitante externa, granulosa externa, plexiforme externa, nuclear interna, plexiforme externa, células ganglionares, fibras del nervio óptico y limitante interna. Bueno, vamos a ir viendo muy rápidamente los elementos que componen las 10 capas. La capa de células pigmentarias o epitelio pigmentario, que es esta que vemos acá, tiene esa característica de que son células cúbicas que además tienen ciertas prolongaciones. Aquí estaría que se introducen, perdón, aquí estamos, es al revés. Aquí esta sería la capa pigmentaria. Vean que tiene prolongaciones que se introducen dentro de las dendritas, porque esto que tenemos acá son dendritas de las células que se conocen como fotorreceptores, en forma de bastón y en forma de cono. Los bastones sirven para la visualización en blanco y negro. Los conos que hay para el color verde, el color azul y el color rojo, que son lo mismo que vemos en una pantalla de televisión, son para poder tener visión en color. Bueno, esto sostiene, no solo nutren, sino sostienen los conos y bastones. Células pigmentarias llenas del pigmento melanina, acá que sería la capa número 1. Tienen esas microvellosidades que se introducen dentro de los fotorreceptores. Bueno, la segunda capa es la de los conos y bastones. Capa de conos y bastones, que son las células que se conocen como conos y bastones. Los cuerpos neuronales están acá. Están acá. Y esos cuerpos neuronales tienen esas proyecciones, esas dendritas, por decirlo así, que tienen forma de cono unas y de bastón otras. Los conos son para la visión en color y los bastones para la visión en blanco y negro. Solo como un ejemplo, en los animales, los gatos, ustedes saben que no tienen conos, solo tienen bastones. Entonces los bastones, como solo podemos ver en blanco y negro, son los que nos permiten la visión de noche. Pero los gatos, como solo tienen bastones, entonces ven mejor de noche. Ven las tonalidades blanco y negro, las distinguen de mejor forma. Las aves solo tienen conos. Por eso las águilas son las que mejor visión tienen, pero solo pueden ver de día. Por eso las abuelitas, ustedes han visto que en el campo las abuelitas a las gallinas las agarran de noche. Se van a un árbol, las gallinas no ven nada porque solo tienen conos. Entonces van, se suben al árbol, las agarran tranquilamente porque solo tienen conos, no tienen bastones. Pero es solo como un ejemplo. Y otra cosa, los toros. Uno le tiene miedo a las vacas y a los toros cuando anda vestido de color rojo, pero los toros solo tienen bastones, o sea que ven solo en blanco y negro, igual que los perros, solo ven en blanco y negro. Entonces, solo para que veamos que, bueno, en la naturaleza no todos tenemos la visión, nosotros tenemos la particularidad de tener de los dos tipos. Bueno. Aquí está un cono, tienen todos estos discos que se ven acá, aquí está el núcleo y este sería el axón, la otra proyección. Esta es la proyección que va hacia la parte externa en forma de cono. Y aquí están los bastones. Bueno, la tercera capa es la limitante
externa. Nosotros podemos apreciar ahora acá las fibras del nervio óptico y aquí está la capa de células pigmentarias, aquí están los conos y bastones y aquí están las proyecciones de las células de Müller, que son las que hacen que se unan los conos y bastones a este nivel y producen la capa limitante externa. Después, la cuarta capa es la capa granulosa externa. Ahora tenemos aquí la capa de células pigmentarias, aquí están las proyecciones de los conos y bastones, por acá estaría la limitante externa y esta es la granulosa externa. ¿Qué es lo que lo va a conformar? Son los núcleos de los fotorreceptores, principalmente los núcleos de los conos y bastones, los que vamos a encontrar a ese nivel. Constituye entonces los núcleos de los conos y bastones, son los que constituyen la capa nuclear externa, pero a la vez vamos a encontrar ahí algunas otras estructuras, pero principalmente los núcleos de los conos y bastones. La capa plexiforme externa, aquí como es plexiforme solo hay fibras. Están las porciones neurosensoriales de los fotorreceptores que hacen sinapsis con las neuronas que encontramos en la otra nuclear, que son las bipolares y horizontales. Bueno, después viene la nuclear interna y ahí vamos a encontrar estas células que se ven acá. Esta sería la plexiforme externa. Aquí está la nuclear interna. Aquí están las células bipolares. Esta es una célula horizontal que ustedes pueden apreciar acá, que están también dentro de esa capa. Y también hay otras células que se llaman amácrinas. Las células bipolares tienen una dendrita que hace sinapsis con los axones de los fotorreceptores. Acá también estas células hacen esa sinapsis. Aquí están las células bipolares y el axón de ellas va a constituir parte de la plexiforme interna. Las células amácrinas son neuronas muy numerosas. Tienen dendritas, pero no tienen axón. Como pudieron ver anteriormente, estaba en color azul. Acá, esta es una célula horizontal amácrina. Y las células de Müller, los núcleos los vamos a encontrar allí también. Y una porción va a conformar la línea limitante externa y otra la limitante interna. Bueno, después tenemos la plexiforme interna. Aquí están las células bipolares. Las células bipolares, su axón hace sinapsis con las dendritas de las células. Aquí están los conos y bastones. Aquí está la capa pigmentaria. Aquí están las células bipolares. Este es el axón, hace sinapsis con las dendritas de las células ganglionares y constituyen esta capa que es la plexiforme interna. Bueno, la capa ganglionar, si aquí está la pigmentaria, conos y bastones, limitante externa, nuclear externa, plexiforme externa, nuclear interna, plexiforme externa, capa de células ganglionares. Esta capa de células ganglionares tiene células muy grandes que van a formar, hay algunas que son, el 90% se llaman enanas y el otro por ciento son difusas, pero podemos apreciar que todas van a formar el axón, va a formar posteriormente esta capa que es la capa de fibras del nervio óptico. Y aquí podemos apreciar por último la limitante interna.
Aquí están las células ganglionares. Esta es una célula máquina que solo tiene, que está en su núcleo está en la nuclear interna. Aquí están las células bipolares que hacen sinapsis con las dendritas de las células ganglionares. Aquí está la capa plexiforme interna y aquí están las células ganglionares. Las fibras del nervio óptico, aquí está la capa pigmentaria, o sea, la parte más externa. Aquí están las ganglionares, los axones se dirigen hacia la parte interna, después se doblan y van a formar la capa de fibras de nervio óptico, que al final van a salir todas por medio del nervio óptico. Y por último está la limitante interna. La limitante interna la pueden observar ustedes. Bueno, aquí están los conos y bastones, pero aquí está la limitante interna, que es esta línea última que vemos acá. Son los extremos de las células de Müller también. Por último, solo vamos a mencionar algunos aspectos generales. Nuestro ojo posee párpados. Los párpados tienen algunas glándulas como las de meibomio y algunas glándulas a ese nivel que ayudan a lubricar. Además tenemos músculo a ese nivel y tenemos una conjuntiva cubriendo el ojo y tenemos una glándula que es la glándula lagrimal. Bueno, pasamos ahora, por último, así muy someramente vamos a ver la embriología del ojo. Vamos a lubricar nuestra mucosa bucal. Bueno, el ojo puede decir uno que tiene varios orígenes. El principal puede decirse que es el neuroectodermo del prosencéfalo. Cuando vimos la embriología del sistema nervioso, vimos que hay una vesícula que se llama prosencéfalo. Pues de ahí proviene toda la parte nerviosa y la parte que acabamos de ver nosotros como epitelio pigmentario proviene del prosencéfalo. Luego tenemos que el ectodermo superficial, el mismo ectodermo que le da origen a la piel, también le da origen a una estructura. En este caso es el lente que conocemos como cristalino. El lente cristalino no lo mencioné, pero está formado por células epiteliales que vinieron del ectodermo, la misma estructura que formó la epidermis de la piel. Al principio es un epitelio puramente cúbico o células cúbicas. Es un epitelio en donde las células que lo conforman, las que están posteriores al lente, crecen y se vuelven transparentes, por eso el cristalino es transparente, y las anteriores se quedan cúbicas. Bueno, y tenemos también que del mesodermo o mesénquima también se van a formar otras estructuras y algunas van a venir de las crestas neurales. Bueno, la retina proviene del neuroectodermo, que vimos que era del prosencéfalo. Ahí se va a formar primero una vesícula y esa posteriormente va a conformar la retina. De ahí viene el epitelio pigmentario de ese neuroectodermo. También ese neuroectodermo va a conformar el esfínter dilatador y constrictor de la pupila, y por último también de ahí se va a formar el nervio óptico de ese neuroectodermo. Del ectodermo superficial, ya mencioné, se va a formar el cristalino, el epitelio corneal, el más externo, el epitelio corneal, el que mencionamos que tiene de 5 a 6 capas, y el epitelio de la conjuntiva, todos vienen del ectodermo.
El mesodermo va a construir o va a formar lo que es la cubierta externa, lógicamente la sustancia fundamental o estroma de la córnea y la capa esclerótica, y también la capa media o vascular proviene del mesodermo. La cresta neural va a formar una pequeña parte de la coroides, va a formar también parte de la esclerótica y va a formar el endotelio que está detrás de la córnea. Bueno, aquí tenemos cómo inicia la conformación del ojo. Primero aparece, este es el prosencéfalo, y aquí aparecen primero los surcos ópticos. Esos surcos ópticos después se convierten en vesículas ópticas, una del lado derecho, otra del lado izquierdo. Afuera tenemos el ectodermo. Aquí está el ectodermo, y el ectodermo sufre una condensación acá para formar el cristalino. Aquí está la vesícula óptica, que ahora se está formando como una copa a ese nivel, y esa copa va a conformar la retina. Esta parte va a ser la parte nerviosa, y la que está acá va a ser el epitelio pigmentario. Aquí podemos ver la copa de mejor forma. Este es el tallo óptico que después se va a convertir en nervio óptico. Aquí está la copa, esta va a ser la parte pigmentaria de la retina y esta va a ser la retina nerviosa. Aquí está la condensación del ectodermo que va a formar el cristalino. Bueno, aquí están las vesículas ópticas, arrancaron como surcos, después vesículas ópticas. Aquí ya tenemos la vesícula óptica más desarrollada. Bueno, aquí está el cerebro anterior o prosencéfalo. Aquí está la vesícula óptica. Esta va a ser la retina nerviosa. Esta va a ser la retina del epitelio pigmentario. Y esto va a ser después el nervio óptico. Vemos cómo ahora acá el cristalino ya se separó del ectodermo, quedó en el interior. El cristalino, y aquí está la vesícula óptica. Bueno, nuevamente a mayor aumento, de aquí de este ectodermo se va a formar el cristalino, y de acá se va a formar la retina, y de acá el nervio óptico. ¿Cuándo se inicia eso? Bueno, desde el momento en el que tenemos neuroectodermo, aquí hay un pequeño error, dice la segunda semana, pero no es desde la segunda semana. Recuerden que las vesículas ópticas se forman hasta la cuarta semana y quinta semana del desarrollo embriológico. Entonces, más o menos acá por la cuarta semana, final de la cuarta semana, es que se inicia la formación de la retina. Y termina su formación en el séptimo mes. Aquí tenemos la vesícula óptica, el cristalino en formación, que al principio es una vesícula. Aquí están las células epiteliales anteriores, que son cúbicas. Aquí las posteriores, que se hacen más largas. Después el cristalino adquiere una especie de cápsula. Al principio está ricamente irrigado, lógicamente aquí hay división celular. Estas células se convierten en fibras del cristalino que quedan aquí queda como un epitelio cúbico adelante y acá las fibras. Y todo queda encerrado dentro de una cápsula del cristalino, que es una membrana basal que forman las mismas células del cristalino. Aquí está la vesícula óptica, cómo se queda conformando acá la retina, y esta parte va a ser el epitelio pigmentario. Bueno, las crestas neuronales, el neuroectodermo, las crestas neuronales, el iris, el epitelio pigmentario, el extremo de la copa óptica,
que va a formar el iris, que viene del neuroectodermo del prosencéfalo. Y las dos capas de la retina, que es el epitelio pigmentario, que quedan detrás, vienen de ese neuroectodermo también. El iris está vascularizado. El estroma, aunque ese estroma uno diría es tejido conectivo, pero viene de la cresta neural. Y la pigmentación del estroma viene después del nacimiento. Miren, ustedes podrán ver muchos niños recién nacidos. Los padres dicen cuando están recién nacidos, tienen los ojos claros. Y tienen los ojos claros o grisitos claros porque el estroma todavía no está pigmentado o aún no está pigmentado. Bueno, el cristalino al principio es una vesícula, después tiene un epitelio anterior, sus fibras se alargan y se hacen transparentes y la cápsula es una membrana basal que viene de las mismas células epiteliales. La capa coroides con vasos muy gruesos y también una coriocapilar al tercer mes ya la tenemos establecida. El resto de vasos al cuarto mes y el pigmento hasta el séptimo mes. Bueno, hasta ahí llegó nuestra presentación el día de hoy, que incluye además parte de la embriología del ojo. Muchísimas gracias. Espero que les vaya bien en el examen y que esto les sea de utilidad. Muchas gracias.